nacionales, política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. El 20 de noviembre de 1824 fue decretada la creación del Distrito Federal como capital de la República Mexicana, pero fue hasta 1928 cuando se creó el Departamento del Distrito Federal como una unidad administrativa que formaba parte del gabinete del presidente de la República. Su titular era un jefe de departamento nombrado y removido libremente por el presidente en turno. Este cargo tenía el mismo nivel que un secretario de Estado, pero por sus características popularmente era conocido con el nombre de regente. Será el Partido de la Revolución Democrática el que encabece el próximo gobierno del Distrito Federal. Mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal, y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. La reforma constitucional de 1993 creó el gobierno del Distrito Federal, a cuyo titular se le denominó jefe de gobierno. Con esto se reconocieron los derechos políticos de los capitalinos para elegir por votación universal, libre, secreta y directa a su gobernante. El primero en tener el cargo fue Cuauhtémoc Cárdenas del Partido de la Revolución Democrática y el último Miguel Ángel Mancera en 2012, pues con la nueva reforma constitucional de 2016, el Distrito Federal se convirtió en Ciudad de México. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal, y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Desde 1997, cuando se realizaron las primeras elecciones para jefe de gobierno, el PRD se posicionó como el único partido viable y ganó todas las jornadas. Los que llegaron a ese puesto como resultado de una elección popular fueron Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, solo Marcelo Ebrard concluyó su periodo sin buscar la presidencia de la República, ya que en los casos de Cárdenas y López Obrador hubo necesidad de designar a jefes de gobierno sustitutos que fueron Rosario Robles y Alejandro Encinas. Ahora, Miguel Ángel Mancera, quien se postuló al Senado, dejó en su lugar a José Ramón Amieva Gálvez, pero ya no como jefe de gobierno del Distrito Federal, sino de la Ciudad de México. Con el PRD a la cabeza del Distrito Federal se reflejó la identidad de una ciudad progresista en materia de derechos. Se legalizó el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de menores por parte de las mismas. También se reconfiguró la ciudad con espacios urbanos más amplios e incluyentes, medios de transporte e infraestructura, y al mismo tiempo se dejó una estela de clientelismo e ineficiencia administrativa. Tal fue el caso que uno de los principales logros, haber mejorado la seguridad pública de la ciudad, parece haberse desmoronado en la administración de Miguel Ángel Mancera. Ahora, la Ciudad de México se prepara para sus primeras elecciones como una entidad autónoma, con su propia constitución. Por primera vez, los habitantes de la capital del país elegirán a 16 alcaldes en lugar de delegados, además de diputados locales y ya no asambleístas. Y en la estructura de gobierno de la alcaldía aparecerán los concejales.
Te invitamos a que te quedes a escuchar este programa de relieves. El tema de hoy, la nueva conformación electoral en la Ciudad de México. Los teléfonos en cabina 4155-1060. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el programa Relieves. Mi nombre es Francisco Muñoz y le invito a nombre de todo este equipo para que nos acompañe los próximos 50 minutos para analizar el tema de las elecciones en la Ciudad de México. ¿Qué vamos a elegir este 1 de julio en la capital del país? Le recordamos nuestras formas de contacto para que se ponga en comunicación directa con el programa a través de Facebook. Puede conectarse buscando el nombre Relieves 1060 AM, Relieves 1060 AM, la cuenta de Twitter con el título, con el nombre @relieves, esto es en Twitter, y la multilínea que usted ya conoce, 4155-1060. 4155-1060, la multilínea, también la da sin costo, 01800-080-1060. También puede escucharnos a través de internet en la dirección electrónica www.radioeducacion.edu.mx. Y agradezco esta noche que se encuentre en la cabina José Vasconcelos, el licenciado Alejandro Romero Millán, especialista en Derecho Electoral, exsecretario técnico de la extinta Comisión Central de Fiscalización del Partido de la Revolución Democrática. Alejandro, bienvenido. Hola, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Vía telefónica nos va a acompañar Yuri Beltrán Miranda, él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Yuri, muchas gracias por aceptar participar vía telefónica en el programa Relieves. Francisco, buenas noches, me da mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio. Gracias Yuri. Si te parece Alejandro, comenzamos con Yuri que nos comente, que nos dé un panorama de qué es lo que vamos a elegir la ciudadanía, los capitalinos en este 1 de julio. Bueno, que los habitantes de la Ciudad de México vamos a recibir 6 boletas. Así este es. 1 de julio vamos a elegir presidente, senador y diputado federal, pero además vamos a recibir 3 boletas locales, la de la jefatura de gobierno y la del primer Congreso de la Ciudad de México, lo que sustituye a los diputados a la Asamblea Legislativa, y esta tercera boleta, la de las alcaldías. Es una sola boleta, la de las alcaldías, que en el frente de la boleta van a venir los nombres de los partidos políticos, de las candidaturas independientes, va a venir el nombre del candidato o candidata a alcalde, y en el reverso de la propia boleta la propuesta de concejales que se registraron ante el instituto. Entonces, en realidad, cuando uno está votando por un candidato a alcalde y por la planilla que se propone que acompañe a esa candidatura. ¿Es automático? Es decir, si yo ya voto por cierto partido, ¿los concejales son de ese mismo instituto político o coalición? Eso es una cosa interesante, Francisco. Cada uno de los consejos en esta primera emisión tiene 10 concejales. 6 de ellos serán de mayoría relativa y entonces serán forzosamente de la misma fuerza política del alcalde. Pero los otros 4 son de representación proporcional, y eso quiere decir que representarán quizás a la fuerza antagónica, al segundo lugar, al tercer lugar, dentro de la demarcación. ¿Qué lo va a determinar, Yuri, este porcentaje? Es decir, los otros 4 se reparten en forma proporcional al número de votos que haya obtenido cada una de las fuerzas políticas, toda vez que el máximo de concejales puede ser de 6 en esta primera ocasión, pues los otros 4 serán necesariamente de las otras fuerzas distribuidas en forma proporcional al número de votos que hayan obtenido. Yuri, en este momento no estamos hablando de también concejales independientes, solamente está por organismo político. No, existen también candidaturas independientes en algunas demarcaciones. Perfecto, Yuri, muchas gracias. Vamos a dar paso, si te parece, a Alejandro Romero, para que también nos explique un poco en qué consiste este cambio, Alejandro, en la cuestión de la alcaldía, los concejales. Hay gente que se pregunta, ¿y por qué no una presidencia municipal? ¿Por qué no
otras de estas figuras que conocemos en los diversos estados de la República. ¿Nos podrías aclarar un poco, por favor, Alejandro? Sí, lo primero que tenemos que analizar es que precisamente esto surge porque la Ciudad de México es la sede de los poderes de la Unión, tiene una autonomía, es cierto, ya es catalogada hoy como entidad federativa, pero sufrió una transformación. Antes nada más era depositario de los poderes de la Unión y tenía otro tipo de representación. Poco a poco fue evolucionando. Precisamente algo de lo que se buscaba era esta cuestión de la representación, ¿no?, ciudadana mediante diferentes órganos, y lo que más se asemeja para hacerlo diferente también por su especial autonomía que tiene la Ciudad de México fue crear las alcaldías, ¿no? Primero se divide ahora le llaman ya demarcaciones territoriales, cuando anteriormente eran delegaciones. Eso va a ir evolucionando conforme al paso del tiempo, porque de acuerdo a la reforma última que hubo y a la Constitución, se va a tener que rehacer esa demarcación territorial con los parámetros establecidos en la propia norma, ¿no? Eso lo van a tener que hacer en su momento una vez que pase este proceso electoral. Y por eso es que se le denomina alcaldías, que se asemeja a lo que son las presidencias municipales, y lo queremos ver así, con sus propios matices, con sus propias especificaciones, y se compone de un alcalde o alcaldesa y de los concejales. Los concejales se asimilarían a lo que son los regidores en un municipio. Obviamente aquí, tal como lo explica el consejero, ahorita se van a votar por 10, todas las demarcaciones territoriales van a componerse de 10 integrantes concejales, pero esto va a tener que trascender posteriormente porque la propia norma establece que con posterioridad hasta 300,000 habitantes será de 1 a 10 concejales, de 300,000 y hasta 500,000 ya tendrán que ser 12, hasta 12 concejales, y más de 500,000 hasta 15 concejales. Ahorita con esto se dejó en 10 precisamente porque no tiene cabida todavía esta nueva reconfiguración demográfica que le van a tener que dar a las demarcaciones territoriales. Muy bien, gracias Alejandro Romero. Yuri Beltrán, en materia de las boletas, nos dices, vamos a tener 6 en general aquí en la Ciudad de México, 3 destinadas solamente para la cuestión local. ¿Qué garantías tenemos de la no confusión? Por ejemplo, hay algunos partidos que están en la Ciudad de México que no están en la boleta federal. ¿Cómo poder identificarlos y evitar caer en un error para que se nos anule ese sufragio? Sí, magnífica pregunta. Primero, hacer una aclaración. Efectivamente, hay un partido en la Ciudad de México que no está en la boleta federal, y las coaliciones que se registraron en el plano federal no necesariamente se registraron en cada una de las entidades federativas, y entonces eso lo tenemos que tener claro. Aquí en la Ciudad de México tenemos una coalición, tenemos una candidatura común en la ciudad, y tenemos candidaturas independientes en algunas alcaldías sí, en algunas no, en algunas dos, en algunas ninguna. ¿Cuál es mi consejo? Sería, primero, teniendo claro que las coaliciones y la candidatura común no son iguales que las que va a haber en el plano federal, cuando lleguemos a la mampara, poner mucha atención a los nombres de los candidatos. Podemos memorizar cuáles son las coaliciones que están aquí en la ciudad, pero creo que ese ejercicio no es la ruta que le quiero proponer a tu auditorio. Es muy fácil. Cuando ves la boleta, vas a ver que un nombre se repite 2 veces, 3 veces, pues esos 2 partidos o 3 partidos están coaligados. Lo mismo pasa en el caso de la candidatura común. ¿Qué es lo que tendría que hacer el elector al toparse con una boleta así? Bueno, y lo mismo pasa con la jefatura de gobierno que con los otros cargos. Si aparece el mismo nombre 2 veces o 3 veces, el elector puede decidir si darle su voto a uno solo de los partidos políticos que postulan esa candidatura, a 2 partidos políticos que conforman esa candidatura, o a 3 partidos políticos que conforman esa candidatura. ¿Contaría esto último como 3 votos? Por supuesto que no. Estamos privilegiando el principio de una persona, un voto, por supuesto. Simplemente cuando un elector
marca los emblemas de los tres partidos políticos. Eso para la contabilidad, sobre todo la de prerrogativas, contará como parte proporcional para los tres partidos que integran esa coalición. Si uno vota por uno o dos partidos, pues contará solamente para financiamiento de esos dos partidos políticos, pero en términos de voto, es un voto para esa candidata o para ese candidato en específico. Entonces, simplemente no dejarse llevar por la confusión de que las coaliciones son iguales, no sorprenderse de que hay un partido político local, el Partido Humanista, no tiene registro en el plano nacional, pero sí lo tiene en el plano local, y este tema de las candidaturas sin partido, ¿no? Perfecto, entonces es válido el voto de la persona que decida darle, que tache el nombre de la candidata, del candidato que está en una coalición, por ejemplo, de 3 partidos, va a ser válido para ese candidato y para los 3 partidos que le postulan. Exactamente. Okay. O sea, sería válido un voto donde tachamos uno de los emblemas, o un voto donde tachamos 2 de los emblemas, o un voto donde tachamos 3 de los emblemas. La decisión es del elector. Ajá. Nosotros de todas maneras lo vamos a contar solo como un voto para la candidatura en específico. También están manejando otros escenarios, consejero, como por ejemplo la cuestión de poner un tache gigante en toda la boleta con el nombre del candidato, con la candidata. ¿Esto es cierto? Sí, la Sala Superior hace una semana, un poco más, emitió una resolución interesante, basados en el principio general de que lo que tenemos que hacer es mandar una señal inequívoca a los funcionarios de casilla de cuál es el sentido del voto que estábamos pensando, una señal inequívoca a los funcionarios de casilla. Ellos ponían ejemplos, decían, si pongo el nombre de un candidato con letra grande en la boleta, pues le queda claro al presidente de casilla que estoy queriendo votar por ese candidato, y entonces habría que dejar válido ese voto. Y la verdad es que han sido casos, no muchos, debo de decirle al auditorio, no muchos, pero han sido casos que se han registrado en el pasado. Entonces, atendiendo a esa resolución de la autoridad jurisdiccional, pues en efecto, si uno pone en grande el nombre de un candidato, pues eso sería un voto válido también. ¿Qué otro escenario tenemos, consejero, que deberíamos de tener en cuenta las y los electores? Bueno, pues simplemente evitar anular el voto. ¿Cómo se puede anular el voto? Ese es sobre todo de lo que yo quisiera advertir a tus radioescuchas. Si uno vota por los emblemas de 2 partidos políticos que no están coaligados, ese sí es un error bastante común, votar por 2 partidos políticos que no están coaligados. Uno no está expresando ahí una primera preferencia y segunda preferencia, uno lo que está haciendo es mandar esa boleta a que sea anulada. Entonces, no hacer eso, no votar por 2 partidos que no estén coaligados. Hay gente que utiliza también la boleta para poner proclamas políticas, insultos, otro tipo de frases. Pues eso no tiene ningún efecto práctico a la hora de contabilizar los votos. Ese voto tristemente pasaría a la estadística de los votos anulados y no conseguiría siquiera su objetivo de visibilizar una señal de descontento. Entonces, mi recomendación sería votar por alguna de las opciones que están consignadas en la boleta, incluida la última. ¿Cuál es la última posición de la boleta? Pues la de los candidatos no registrados. Si ninguna de las candidaturas en la boleta nos convenció, pues uno tiene ahí un recuadro, es un derecho de los mexicanos votar por un candidato de nuestra preferencia, pues pongamos ahí el nombre de un ciudadano, pero no anulemos el voto, porque eso es un voto desperdiciado. Muy bien, consejero. Otra rápido en ese sentido es cómo contabilizamos, por ejemplo, si como señala se da el escenario de que se tachen a 3 partidos o 2 partidos de una coalición, ahí cómo se va a determinar a los concejales. Sí, exactamente lo que señala la norma. Nosotros en la casilla
lo vamos a considerar como un partido para esa dupla o para esa tercia en caso de las combinaciones que así sean. Una vez que llegan al distrito, se reparten esos votos por partes iguales entre los partidos políticos que conforman la coalición o la candidatura común. Entonces le tocaría solamente la parte proporcional en lo que corresponde a los de representación proporcional. Muy bien. Consejero, ¿quiere comentarnos algo Alejandro Romero? Por favor, Alejandro. No, sin duda coincido con todo lo que el consejero manifiesta, pero a mí sí me gustaría mandar un mensaje a los radioescuchas en el sentido de que lo que les debe de ocupar o preocupar realmente es expresar cuál es su voluntad. Y como lo dice el consejero, en cada recuadro viene el nombre de los diversos candidatos. Yo creo que ese es el sentido orientador que ellos deben de tener, identificar el nombre del candidato por el que ellos quieren votar, y después si optan por cuál de las opciones que lo postulan, en el caso que vayan a coalición porque tienen una preferencia, bueno, la escojan. Si no la tienen y deciden tachar los 3 o los 2 o los que sean que vayan en coalición, eso que entiendan que no va a anular el voto y que no se preocupen tanto por el efecto que puede traer, porque ese es un efecto más ya de índole, digámoslo, en el ámbito de las instituciones, en el ámbito de la repartición de los votos. Sí tiene una influencia y el ciudadano debe ser consciente de ella, claro, tiene la influencia en el sentido de que eso puede ser que una opción política que a lo mejor él prefiere pueda tener más votos para efectos después de tener a lo mejor en la integración misma, por ejemplo, hablando de diputados, pues tener mayor representación proporcional o tener menor. Pero también eso implica que si tú tachas 2 o 3, bueno, ya tendrá que ser el órgano electoral el que, de acuerdo a la ley, establezca cómo es que se van a dividir ese tipo de votos, que eso realmente el elector lo va a ver una vez reflejado cuando ya se lleve a cabo el cómputo total de esa elección y que después se refleje en la integración de los diversos órganos. Gracias, Alejandro. Consejero, en la cuestión de diputados en la Ciudad de México, ¿cómo está conformada la boleta? Sabemos que está el nombre del titular y en la parte de atrás vienen otros nombres. ¿Qué son esos nombres, consejero? Exacto. Nuestro Congreso estará integrado por 33 diputados de mayoría relativa y 33 de representación proporcional. Esto quiere decir que en cada uno de los 33 distritos que conforman la Ciudad de México estamos estrenando distritación, es decir, acaban de volverse a delimitar los distritos para que todos ellos tengan más o menos la misma cantidad de habitantes y en ese sentido dar el mismo peso al voto de los individuos en la Ciudad de México. Entonces, la boleta electoral tiene en el frente el nombre del candidato de mayoría relativa, es decir, el representante directo de los que viven en un distrito. Pero cuando uno voltea la boleta, atrás vienen los postulados por los partidos políticos o por las coaliciones o por las candidaturas comunes dentro de la Ciudad de México. Entonces uno podría, cuando uno está votando por un candidato de mayoría relativa, también está votando automáticamente por la propuesta de los de representación proporcional. Esto ocurre igual en el plano local que en el plano federal. También cuando uno vota por uno de mayoría, está votando también por los de representación. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues cada una de las mayorías que se van a ir conformando en los distritos de la Ciudad de México van a configurar la primera mitad de este Congreso de la Ciudad de México. Cada uno de esos diputados o diputadas va a representar a un territorio geográfico. Todos los demás, la otra mitad, van a representar en forma proporcional las preferencias electorales de la Ciudad de México. Entonces, si un partido le fue muy bien en términos proporcionales, pero no ganó ningún distrito, pues tendrá muchos diputados de RP, son los famosos plurinominales, tendrá muchos diputados de representación proporcional, pero ninguno
de representación directa en un distrito. Y los partidos juegan con esas estrategias. Hay algunos que aspiran más a la representación proporcional, otros que aspiran más a ganar en los distritos. En fin, es un juego de estrategias a cargo de los propios partidos políticos. Están haciendo sus cuentas de qué es lo que les conviene más. Lo que importa para los ciudadanos es tener claro que cuando estamos votando por el de mayoría, estamos votando también por la propuesta de ese partido, de esa coalición, para representación. En ese sentido, consejero, si por algún error o por alguna confusión tacho el nombre de la persona que está en la boleta de atrás, ¿es válido ese voto o qué pasaría? Bueno, no, los funcionarios de casilla se enfrentan. Lo que está atrás son listas de nombres. El frente de la boleta tiene esto que teníamos considerado antes, ¿no? El emblema de un partido político y abajo de ese emblema el nombre de un candidato. Muy bien. Recientemente hemos incluido también sobrenombres para algunos candidatos y candidatas que así los usan. Entonces uno debe de poner una X, una cruz, en lo que sea, sobre el nombre del candidato o sobre el emblema del partido político. No es necesario que haga uno nada en el reverso de la boleta, eso simplemente está para información del votante, porque a veces uno dice, no conozco a las propuestas de diputados de mi distrito, pero cuando uno voltea la boleta, encuentra políticos bastante famosos que los ponen los partidos políticos en los primeros lugares de las listas de representación. Por cierto, decirle al auditorio que esta legislatura será, por disposición de ley, será una legislatura paritaria. No en el sentido del resto de las legislaturas del país. No se trata solamente de que los partidos políticos van a postular mitad hombres y mitad mujeres, tanto en mayoría como en representación. Ese es el caso del resto de las entidades federativas del país y es un avance muy importante. Pero en la Ciudad de México lo que dice nuestra legislación es que el instituto tiene que garantizar que la integración misma del Congreso será paritaria. Y eso a lo que lleva es que el Instituto Electoral de la Ciudad de México tendrá la posibilidad de hacer ajustes a la integración del Congreso, precisamente para tratar de compensar cualquier disparidad en la representación que favoreciera más a un género sobre el otro. Perfecto, pues sin duda va a ser una tarea ardua la que vamos a tener como ciudadanía para salir en esta elección a sufragar, a decidir quién va a llevar los rumbos tanto de la ciudad como del país. Vamos a tener 6 en lo que respecta a la Ciudad de México. Ya nos explicó el consejero Yuri Beltrán Miranda las características de cada una y las posibilidades que tenemos para poder ejercer este voto. Lo vamos a estar repitiendo en un ratito más, pero bueno, queremos agradecerle, consejero Yuri Beltrán Miranda, el tiempo que se tomó para darnos a conocer toda esta información, despejarnos dudas y estar al pendiente de cómo es que debemos de votar las y los ciudadanos de la Ciudad de México. Francisco, simplemente quisiera agregar, adelante, por favor, con el auditorio. Hemos puesto en línea la página votoinformado.ism.mx, votoinformado.ism.mx. En esa página uno podría encontrar los nombres de las candidaturas que corresponden a cada uno de los distritos, a cada una de las alcaldías, y esa información creo que puede ser de utilidad para los ciudadanos en este momento en que todavía están decidiendo el sentido de su voto. Rápidamente, consejero, ahorita recordé otra cuestión también de las casillas. ¿Van a estar las casillas juntas, las federales y las de la Ciudad de México? Sí, por fortuna ya no tenemos más casillas separadas, tenemos una sola casilla que tiene 6 urnas, pero solamente hacemos fila una vez, nos checan la credencial una vez, depositamos nuestras boletas en las 6 urnas y eso sí, los funcionarios de casilla tendrán que repartir la documentación a 2 destinatarios distintos, el Instituto de la Ciudad de México y el Instituto Nacional Electoral. Perfecto, entonces entremos a la página votoinformado.ism.mx
IECMC. ISM, Instituto Electoral de la Ciudad de México, okay. votoinformado.ism.mx. votoinformado.ism.mx, o sea, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que conozcamos a más a profundidad las y los candidatos, las propuestas que nos otorgan, y si tenemos dudas, ahí también deben de tener los canales suficientes para llevar a cabo y poder subsanar todas estas dudas que tengamos. Consejero Yuri Beltrán Miranda, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, un gusto que haya platicado con el auditorio de Radio Educación. Francisco Alejandro, mucho gusto platicar con ustedes y con el auditorio de Radio Educación. Hasta luego. Muchas gracias, consejero. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos en el programa Relieves. Estamos hablando, como ya lo escuchó, acerca de las elecciones en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que vamos a elegir? ¿Cómo debemos de elegirlo? Tener cuidado cómo vamos a poner nuestro voto para evitar que pueda ser anulado, que haya alguna confusión. Ya el consejero nos explicó a grandes rasgos y creo que también muy minuciosamente cómo tendríamos que hacerlo. Lo vamos a repetir en un momento más. Les recordamos los números telefónicos: 4155-1060, 4155-1060. Las redes sociales están a su disposición. En Facebook, el nombre es Relieves 1060 AM, Facebook Relieves 1060 AM, y la cuenta de Twitter @relieves, y nuestra multilínea 4155-1060 y 01-800-080-1060. Aquí en la cabina José Vasconcelos, continúa Alejandro Romero Millán, especialista en Derecho Electoral, exsecretario técnico de la extinta Comisión Central de Fiscalización del Partido de la Revolución Democrática, con quien seguiremos platicando. Antes les invito a que escuchemos el trabajo de Ángeles Medina acerca de las elecciones en la Ciudad de México. Este 2018 las elecciones en la Ciudad de México serán diferentes, por lo que para ejercer nuestro voto libre e informado debemos conocer algunos aspectos de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Primero, las 16 delegaciones ya son alcaldías, por lo que este 1 de julio se elegirán en la capital del país 16 alcaldes y 160 concejales, 10 por alcaldía, 6 de estos por mayoría relativa y 4 por representación proporcional. También se elegirán 66 diputados que conformarán el nuevo Congreso local. 33 de estos serán elegidos por mayoría relativa y 33 por la vía plurinominal. En total, los capitalinos votaremos 243 cargos en las 13.083 casillas que se colocarán a lo largo y ancho de las 16 delegaciones políticas. Todas y todos sabemos que la ciudad no está bien, por un gobierno que nos dio la espalda. Mi compromiso con estas delegaciones que ha gobernado Morena, que hoy gobierna Morena, que le abrieron la puerta al narcotráfico. Me sorprende que las dos candidatas del PRD y Morena vengan a hablar de lo que no han podido hacer en 20 años. Me comprometo que en el primer gobierno ciudadano de esta ciudad, de cada peso se gaste 25 centavos para mejorar nuestro medio ambiente. A ti, Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales, que han participado en los gobiernos de esta ciudad, te deberían pedir perdón. La seguridad hoy en la Ciudad de México es más bien por la prudencia de los ciudadanos, más que los cuerpos policíacos o por la presencia o la idea del uso de la fuerza. Para la jefatura de gobierno, en la que por primera vez tenemos candidatos independientes, están contendiendo 5 mujeres y 2 hombres. De la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum; de la coalición por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales; por el PRI, Miquel Arriola, además de Mariana Boyd del Partido Verde Ecologista de México; Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza, Marco Rascón del Partido Humanista y Lorena Osornio, candidata independiente. Los punteros para esta elección, según las encuestas, son Claudia Sheinbaum de la coalición Juntos Haremos Historia, cuyas propuestas se basan en la innovación y la esperanza de una mejor ciudad. Porque lo que existe ahora no solo no ayuda a mejorar, sino al contrario, a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de México ya son exactamente lo mismo.
Ellos se convirtieron en la compra del voto, ellos se convirtieron en la corrupción y nosotros queremos rescatar la ciudad de la esperanza con innovación, dedicando los recursos públicos para los que más lo necesitan y dedicando los recursos públicos para beneficio de todos y para beneficio de todas. Le sigue Alejandra Barrales, de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, cuya estrategia de ataque ha sido la descalificación y cuyas propuestas se enfocan a madres de familia, jóvenes, infraestructura y movilidad. Nosotros en el Frente buscamos una forma nueva de hacer política, por eso nos juntamos, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, contra todo pronóstico, con muchas dificultades, pero lo logramos. Por eso están muy preocupados. A partir del 1 de julio, los capitalinos vamos a decidir qué mujer queremos gobernando esta ciudad. La mujer que le conviene a esta ciudad se llama Alejandra Barrales. Miquel Arriola, candidato del PRI, ha enfocado su campaña en su lema "Tu familia es primero". Capitalinas y capitalinos, por fin llegó el día. Vamos a poner fin a 20 años de caos y a recuperar el orden en la ciudad. Escribiremos una nueva página en la historia, porque seremos un equipo de ciudadanos quienes rescaten a la Ciudad de México. El motor y la fuerza de la Ciudad de México son nuestras familias, son la causa de nuestra campaña. Es así que este 1 de julio prepárate para votar de manera libre e informada y sigue escuchando este programa de Relieves. El tema de hoy, la nueva conformación electoral en la Ciudad de México. Los teléfonos en cabina 4155 1060. Y vamos a dar salida a las primeras llamadas, las cuales agradecemos. Ana Elena Fernández, ella nos llama de Villa Olímpica, dice: estoy confundida, enojada y asustada. Los fraudes están más escandalosos que nunca. Vamos a suponer que somos 100 electores y estoy escuchando que una persona podrá votar 3 veces cuando se haga la contabilidad. ¿No se va a hacer un merequetengue espantoso? Pregunta, ¿por qué los funcionarios de casilla pueden confundir y contar a un candidato 3 veces? ¿O será una confusión asquerosa? Para mi gusto están confundiendo a la gente porque estamos acostumbrados a votar por un solo partido. Esto está muy raro. Pienso que están preparando un megafraude y va a ser terrible para los ciudadanos. José Luis Moreno Carrillo, él es de Tlalpan, gracias, nos dice: felicidades al programa y a los invitados. El proceso electoral que estamos viviendo es un proceso más, pero lo que se trata es de darle a los ciudadanos es camuflajearle más de lo mismo. El neoliberalismo busca formas de mimetizarse. El ciudadano, que son en su mayoría trabajadores, no tienen un nivel educativo cultural, por ello debemos estar alertas. Es muy claro el proceso electoral que estamos viviendo, un partido nuevo que se llama Morena contra todo el PRI, que es el más antiguo. Son todos contra Morena y este partido ha crecido por la corrupción desbordada de los chapulines de la clase política e inclusive los chapulines de Morena. Buscar la transformación de las instituciones corruptas. ¿De qué manera podemos los ciudadanos contribuir a transformar a las instituciones? Pregunta. Dice: no vamos a permitir un fraude más. Alejandro Romero, ¿algo que nos quieras comentar? Bueno, lo primero, a la primera opinión y pregunta, yo le diría 2 cosas. La primera es, los fraudes como tal en la casilla es imposible que se hagan. Creo que sí tenemos que pasar a confiar a nuestras instituciones. Es cierto, nuestras instituciones han tenido ciertos criterios o resoluciones que han dejado en duda muchas de las situaciones que se viven al día a día en lo electoral. Pero ese sistema de votación es cierto, sí hay que entender algo. Los partidos, porque estos son acuerdos políticos que se hacen desde el momento en que se lleva a cabo las reformas legales. Uh-huh. Y es verdad, o sea, la forma en cómo se diseñaron las coaliciones, la verdad es que estamos hablando de verdaderas candidaturas comunes como tal, en la forma en cómo se reflejan en la boleta los distintos candidatos. Uh-huh.
pero simplemente se hace para el efecto de que los partidos lo que hacen es que antes convenían ellos en su convenio de coalición decían qué porcentaje le correspondía a cada uno, y eso generaba poca representatividad para ciertos partidos. Te pongo un ejemplo. En el año 2000 se coaligó por ahí el Partido de la Sociedad Nacionalista, el Partido Alianza Social con el PT, con Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano y el PRD. Y en el convenio de coalición se pactó que esos partidos pequeños, sobre todo el PAS y Sociedad Nacionalista, tuvieran un 2%. Ya así, de decreto. Entonces, el partido más afectado en su momento fue el PRD, porque eso le restó incluso representatividad en el Congreso. Sí. Entonces, los partidos hacen una reforma y deciden que cada quien vaya por separado. No es que el voto que se le dé vamos a suponer un ejemplo de las boletas que ahora tenemos, que van dos candidatas en coaligadas, ¿no? Que es la candidata Sheinbaum y la candidata Barrales. Vamos a suponer ellos van por 3 partidos. A cada uno le dan. El ciudadano decide tachar los 3 porque dice, yo no quiero que mi voto vayan a decir que se va a anular porque no voté por los 3 partidos. Está bien. El voto para la candidata cuenta como 1. Así es. Si ese voto se dio solamente una vez en esa casilla, ese voto se le va a dar al partido, para efectos de partido, se le va a dar al que tenga más votos en esa casilla, ¿sí? Y no es que cuente 2 o 3. Si ese ejercicio, por ejemplo, se repite 6 veces, entonces son 6 votos que se le van a dar a esa candidata y 2 votos se le van a repartir para un partido, otros 2 para otro y otros 2 para otro, pero eso es para efectos de prerrogativas, conservación de registro y representación proporcional. No es por una cuestión de que le contabilices más votos, porque incluso el propia acta o la propia acta de la jornada electoral trae esos supuestos. ¿Cuántos supuestos se dieron de que votaron por 3 opciones? 4. Y se pone, pero el voto cuenta por 1. Así es. Lo demás es simplemente cuestión de repartición para otros efectos, pero no para quien resulte triunfador. Y si a final de cuentas usted solamente está contenta con alguno de esos partidos que van en coalición o en candidatura común, pues simplemente vote por uno, no va a pasar nada. También lo que está, como señalaba el consejero, lo que buscan es evitar justamente esta anulación de votos porque la gente llega a confundirse y tachaba 2 o 3 y antes era anulado, ahora no. Ahora sí es válido que por esa candidata, por ese candidato que vaya por 2, 3 o 4 partidos, pueda ser votado por esos partidos. Pero si no, tampoco pasa nada. Con que tache uno el nombre de su candidato, de su candidata, es más que suficiente. Así es. No hay que confundirnos tanto y tampoco meternos en embrollo, pero sí estar pendientes también, como dicen las llamadas, estar pendientes y saber qué es lo que va a pasar y cuidar lo que vaya a ocurrir en la jornada electoral. José Silva, de Catepec: ¿sabrán los fanáticos futboleros de los Rapeles Verdes la importancia que tienen las elecciones ante la ciudad nacional como la ciudad como a nivel nacional, porque está en juego la privatización del agua por parte del gobierno peñista, que no conformó con entregar el petróleo y la gasolina? Gabriel Campos, él nos llama de Benito Juárez. Varias preguntas a los invitados. ¿Dónde pondrán las casillas especiales? ¿Por qué no se está dando la suficiente difusión y cuántas boletas van a dar? ¿Es cierto que la tinta que se va a usar en los comicios se puede borrar? ¿Los colores de las boletas serán diferentes o del mismo color? Se está corriendo un rumor muy fuerte en la calle, por internet, sobre el horario. ¿Por qué no están bien contadas las boletas? ¿Quiénes las van a contar? No vaya a pasar como en el Estado de México, que se soltaban de 20 a 60. ¿Está la gente capacitada para esta clase de estudios? ¿Es cierto que realmente están pidiendo 2 fotografías tamaño infantil para cotejar con la credencial del lector? Alejandro, ¿quieres comentarnos? Son varias preguntas que nos hace. Dice, número 1, ¿por qué no le están dando suficiente difusión y cuántas boletas nos van a dar? De las casillas especiales. Las casillas especiales es la primera, tiene razón. Las casillas especiales, eso es fácil, es meterse a la página del instituto. Ahí se especifica en dónde. De hecho, ahora el Instituto Nacional Electoral va a instalar en hospitales. Es la primera vez que lo va a hacer. Si hay un número determinado de boletas, no se pueden dar más. Es decir, por ejemplo, en cada casilla, el número máximo de boletas de las casillas normales son 750 boletas. ¿Sí? Pueden ser menos si la población es menor. Claro.
Lo que deben de tener muy en cuenta es que no puede haber más boletas de las que vienen en el listado nominal. Es decir, hay mecanismos de control. Por eso yo digo que el día de la jornada electoral hacer fraude en la casilla es realmente imposible. Primer filtro que tienes, hay un listado nominal. Así es. Los integrantes de la mesa directiva de casilla son ciudadanos como nosotros. Gente que fue seleccionada de acuerdo a una programación que tiene el INE, donde sortea apellidos, meses de nacimiento, y de ahí esos ciudadanos son los que conforman las casillas. ¿Quién va a ser el presidente? El INE por lo regular lo que hace es elegir a aquel ciudadano que tiene, digamos, mayor grado académico, lo mide en esa función, es decir, en un término cuantitativo, o a veces no, pero porque ya fue funcionario de casilla, y entonces le da otro rango, presidente, secretario y escrutadores. Ellos son los que cuentan los votos, ellos son los que cuando yo llego, me formo, le entrego mi credencial, ellos revisan que yo esté en la lista nominal y me entregan mis 6 boletas. Cada boleta sí se distingue de un color, pero no es que tengan colores diferentes, es decir, el formato es el mismo, pero la parte de arriba sí le ponen diputados, a lo mejor está en color verde, presidente en color como café, senadores creo que en color gris, y así cada uno va. Y eso te vas a saber identificar porque también las urnas van con esos colores, entonces tú ya vas a saber en dónde depositar el voto. Así es. El número de boletas ahí está, y desde que llegan los funcionarios de casilla tienen que contar los folios, vienen foliadas, eso no quiere decir que el folio, cuando se desprende la boleta, se desprende sin folio, precisamente para que los partidos no se identifique quién fue a votar, porque los partidos podrían ir viendo de acuerdo al folio cómo van llegando y saber quién votó por quién. Por eso se desprende del folio, se le entrega la boleta y a partir de ahí ya se pierde, en el momento en que se deposita la urna, se pierde cuál era el número de folio. Entonces, no se pueden dar más boletas de las que no están ahí, y todas las boletas que sobran, el funcionario de casilla las tiene que inutilizar. Inmediatamente las inutiliza, y esas son cuentas matemáticas fácil. ¿Cuántas boletas hubo depositadas en las urnas? Vamos a poner 100. ¿Cuántos debieron de haber votado en la lista nominal que tengan el sello votó? 100. ¿Cuántas te deben sobrar? Si son 750, pues 650 boletas. Entonces, ahí no hay forma alguna de que se haga el fraude. Yo le diría que confíe en ese sentido. Incluso en las casillas especiales, Alejandro, ¿o hay un número menor o es el mismo para las especiales? Mira, si mal no recuerdo, son 1,500 boletas. Para las especiales. Para las especiales. Y obviamente en las especiales llega más gente. Y tiene que, claro, ¿verdad? Pero es para la gente en tránsito. Exacto, en tránsito. En tránsito, es decir, gente que está fuera, sobre todo, se da mucho fuera de tu entidad federativa, ¿no? O si estás trabajando. O si estás trabajando y eso, entonces vas y votas una casilla especial. Lo que sí es que esas casillas especiales, desde las 8 de la mañana, la verdad es que las filas son enormes. Así entonces, si él tiene pensado ir a votar una casilla especial, sí le recomiendo que llegue desde temprano, se meta a la página del INE. Hay un link que dice ubica tu casilla INE y ahí lo puede ubicar y puede ubicar todas las especiales que hay. Muy bien, Alejandro. En la cuestión dice que están pidiendo 2 fotografías tamaño infantil para cotejar. No, ¿verdad? Yo eso creo que es un mito, ¿no? Urbano. La verdad es que en la casilla nunca te van a pedir eso. Y si llega a ocurrir, llame a la FEPA, de ahí están los organismos, las instituciones que deben dar seguimiento a todas estas irregularidades en caso de que la detecte o en caso de que es previo le estén solicitando alguno de estos documentos, los cuales ya vimos que no debe de ser. Queremos dar la bienvenida también a otro de nuestros invitados que estaba contemplado para esta noche, pero desgraciadamente entre lluvias y cuestiones de tráfico, tránsito y también el destino no nos permitió que estuviera esta noche aquí en vivo en la cabina el doctor Roberto Duque Roquero, pero nos quiere dar un mensaje, nos quiere dar un comentario y es un gusto que puedas decirnos unas palabras. Roberto Duque, el doctor en Derecho en la UNAM, especialista en Derecho Constitucional y sin duda uno de nuestros analistas aquí en Radio Educación. Roberto, ¿cómo estás? Hombre, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de estar, así sea, vía telefónica. Y fíjate, concuerdo totalmente con lo que menciona Alejandro. Hay muchísima gente que cree todavía que el voto puede, digamos, defraudarse, que puede darse un fraude orquestado en el conteo de los votos. Es cierto que no hemos erradicado una serie de prácticas, por desgracia, en México, pues como el clientelismo, como la compra del voto, reparto de despensas, reparto de bultos de cemento, etcétera, etcétera. Estas cosas, es cierto, son prácticas que todavía
no desterramos, por fortuna no se dan en la mayor parte de los electores ni nada semejante, pero de ahí a pensar en que puede haber un fraude en el conteo de los votos hay una distancia enorme por las cuestiones justo que se acaban de señalar, pero además hay un documento que es clave en todo esto, que es el acta de escrutinio y cómputo, o sea, el documento en el que asientan los funcionarios de casilla los resultados de esa casilla, y que está en presencia de los representantes de los partidos políticos y que todo el mundo ve que no hay mano negra, que no hay gato encerrado, y en la gigantesca mayoría de las casillas todo el mundo está de acuerdo en el número de votos que hubo ahí, no hay ninguna cuestión, digamos, extraña, pero además es comprobable, digamos, es verificable. Si llegara a haber algún error o alguna trampa, pues es verificable, cada quien tiene su copia, que tienen que coincidir. Por si fuera poco, se escanean, se suben al PREP, o sea, son verificables en internet, se pega fuera de la casilla la cartulina, todo esto transparenta lo que ocurrió en cada una de las cerca de 160,000 casillas que vamos a tener, así es que concuerdo totalmente, ahí no tenemos el problema, y es muy importante recalcarlo porque creo que es injusto también para los ciudadanos que están ahí en la mesa directiva, nuestros vecinos, porque los funcionarios de casilla literalmente son nuestros vecinos, son de nuestra sección, esto significa que viven cerca de nosotros, y creo que hay que poner las cosas, digamos, en debida perspectiva para que estas cuestiones pues que se han dispersado pero que son falsas, de fraudes en el conteo de los votos de manera orquestada, la verdad no son posibles. Muy bien, Roberto, y finalmente te preguntaría, ¿cuál sería tu revisión? Estamos ya a unas semanas, días prácticamente de que se realice la jornada electoral. ¿Cómo vislumbras tú que va a quedar la capital del país? ¿Cómo lo ves, la Ciudad de México, con todo este movimiento que pueda ocurrir a partir del 1 de julio? Bueno, cada quien pues va a expresar sus preferencias electorales. Yo veo que el proceso electoral en lo que hace a la organización va muy bien. Creo que el Instituto Electoral, objetivamente hablando, de la Ciudad de México, pues ha cumplido con las fases que le correspondían en la elección local, y evidentemente pues es algo aventurado pues predecir cuáles van a ser los resultados electorales. Decía Groucho Marx humorísticamente sí, que no hay nada más difícil que de predecir que el futuro, ¿verdad? Claro. Y concuerdo con ese punto. Así es que en eso digamos quiero ser cauto, pero lo que es un hecho es que necesitamos más la aceptabilidad de la derrota. Todos estos mitos contribuyen a que pues los perdedores en una contienda, incluso sabiendo que en efecto les desfavoreció la voluntad ciudadana, sacan toda suerte de tretas para intentar pues todavía patalear y demás. Por ejemplo, se basan en el PREP. A veces el programa de resultados electorales preliminares indica pues que se han recibido pues parcialmente votos por ciertas fuerzas políticas, pero el PREP no se inventó ni sirve aquí ni en ninguna parte del mundo para predecir resultados. El PREP se inventó para otra cosa, para transparentar lo que ocurrió en cada casilla, que ya lo decíamos ahora. El que sí que está hecho para determinar tendencias o ganadores es el conteo rápido, pero el PREP no. Del PREP debemos olvidarnos totalmente para el tema de de tendencias de quién pudo haber ganado la elección, y esta es una cuestión que también debemos estar atentos, porque el político, ya sea dirigente partidista, candidato que salga y diga en la próxima elección de la Ciudad de México que como va arriba en el PREP, no, a ver, en el PREP van llegando en un orden completamente digamos caprichoso por la cercanía, ¿no?, de que se tenga de una casilla a la oficina más cercana del instituto. Entonces quien tenga, por ejemplo, más fuerza en zonas más densamente pobladas, esto sucede en todos los PREPs, pues esos votos van a llegar antes al PREP, pero no quiere decir que haya ganado la elección, ni mucho menos, ¿no? Entonces, insisto, olvidarnos del PREP en términos de
tendencias y de ganadores y de perdedores. Para eso no sirve el programa de resultados preliminares, es uno de los puntos en los que hay que estar muy atentos. Muchas gracias, Roberto Duque Roquero, te estaremos escuchando en tu comentario semanal en Pulso de Radio Educación. Muchas gracias. El agradecido soy yo, un privilegio. Hasta pronto, gracias. Finalmente, Alejandro, una llamada también nos dice María Antonieta Castillo. Dice, mi INE es de Morelos y yo radico actualmente en la Ciudad de México. ¿Podré votar en alguna casilla especial? Sí, lo puede hacer siempre y cuando esté vigente su credencial. Eso lo puede ver, las nuevas ya traen fecha de vigencia y te dice hasta cuándo, y hay otras que igual te puedes meter a la página del INE, donde ahí te dice consulta tu distrito, consulta tu casilla, y ahí te va a aparecer si estás en el listado nominal y si puedes votar y puede ir a una casilla especial. Muy bien, y finalmente Gabriel Campos nos dice, comenten que no toda la gente tiene computadora ni internet. Un número telefónico para la gente que se pueda comunicar es del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Tenemos el 5483-3800, 5483-3800, o en la página de internet votoinformado.iecm.mx. Llegamos al final del programa. Gracias, Alejandro Romero Millán, especialista en Derecho electoral y exsecretario técnico de la extinta Comisión Central de Fiscalización del PRD. Muchísimas gracias por estar esta noche. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Participamos esta noche de Relieves en los reportajes y musicalización Ángeles Medina. Grabación en estudio y los controles técnicos en cabina de Raúl Núñez. Gracias, Raúl. La producción de Manuel Mora. Mi nombre es Francisco Muñoz. Le agradecemos mucho su escucha. Recuerde, próximo lunes, 20:30 horas, programa Relieves a través de Radio Educación. Muchas gracias y recuerde ejercer un voto informado a través de las diversas páginas y a través de los diversos sistemas que tenemos para conocer las plataformas. El próximo debate de la Ciudad de México el miércoles, así que tenemos todas las facultades y tenemos todos los medios para informarnos. Gracias. Relieves.